Muy buenas noches, comunidad. Gracias, de verdad, gracias por estar de nueva cuenta aquí en su canal. Y hoy tenemos para ustedes esta historia que compartió So Sanders con nosotros. Le agradecemos, por supuesto, la confianza. Pero al terminar esta historia, les tenemos una noticia muy buena, un anuncio sobre algo que nos habían estado solicitando desde hace mucho tiempo. Así que quédense hasta el final porque va a valer la pena. Esto es Relatos de la Noche. Para respetar la privacidad de las personas involucradas, debo cambiar nombres, pero todo lo que relataré es completamente real. Antes que nada deben saber que como parte de mi formación académica debo de hacer prácticas en campo. En el 2018, a un grupo de 7 personas nos tocó ir a una comunidad en los Altos de Chiapas. Es necesario tener en cuenta que la zona había sido afectada por el sismo del 2017 y por tanto nuestro trabajo se centraría en la iglesia del pueblo. Nos encontrábamos a aproximadamente 2 horas desde Tuxtla y a 20 minutos en carretera del siguiente pueblo. Para que se lo imaginen, es una zona entre montañas, con un clima bastante frío, pero no tanto por la temperatura sino por las fuertes corrientes de aire. La comunidad en sí era bastante amable, pero muy reservada. A decir verdad, no tuvimos demasiada interacción con las personas fuera de nuestra área de trabajo. Nos ofrecieron alojamiento durante las 4 semanas que duraba el proyecto en un seminario anexo a la iglesia, en el sitio en el cual los jóvenes que aspiran a ser sacerdotes obtienen su formación. En esta ocasión, el sitio se encontraba vacío, pues los seminaristas estarían fuera durante 3 de las 4 semanas que nosotros estaríamos presentes. El lugar era muy tranquilo y amplio. Contaba con 11 habitaciones. Hay que tener en cuenta que el sitio estaba hecho para grupos de 40 a 50 personas. Un lugar de una sola planta muy grande. En el centro del jardín había un oratorio. Alrededor estaban las habitaciones dispuestas en pabellones de 3 y en cada una cabían de 3 a 4 personas. Tenían baño y regadera propia. Enfrente estaba la cocina-comedor, es decir, eran secciones separadas. Las habitaciones estaban hechas con paredes de concreto, pero techos de madera y tejas. En la parte trasera había otro patio, separado por una reja porque ahí tenían un perro guardián bastante bravo. Por último, cabe señalar que en la parte trasera de la cocina había una construcción de 2 habitaciones, la cual resalta del conjunto por estar hecha solo de madera. Y ahora que tienen esta imagen en la mente, empiezo con la parte misteriosa de esta historia. Durante nuestra estadía, una señora de un pueblo vecino era la encargada de preparar el desayuno y la comida, y a pesar de tener habitaciones disponibles, ella nunca quiso quedarse después del atardecer. Era muy amable y nos contaba cómo era la vida de las personas de la localidad, qué lugares podíamos visitar en nuestro tiempo libre o cómo es que ella había llegado a ser cocinera. Asimismo, nos relataba que llevaba ya bastantes años trabajando en el seminario y cómo era su relación con los diferentes grupos de seminaristas que llegaban uno tras otro. Un día durante el desayuno, entre pláticas, nos preguntó: ¿Y a ustedes no los han asustado aquí? En verdad nos pareció una pregunta casi natural, pues el lugar se prestaba a que se llegara a pensar en esto. Una iglesia deshabitada, cerrada a raíz del terremoto, pocas personas aisladas y lejos de todo. No, doña Lupita, nunca, contestamos, y lo dejamos pasar. En ese momento no significaba nada. Durante la primera semana no ocurrió nada relevante. Trabajábamos 8 horas y siempre terminábamos muy cansados. Dormíamos y despertábamos temprano porque teníamos que aprovechar las pocas horas de sol. Como les conté, doña Lupita nunca se quedaba después del atardecer. A veces nos dejaba comida extra para la cena y otras tantas nosotros la preparábamos. Una noche la mayoría estábamos en la cocina y solo uno de nuestros compañeros se encontraba en su cuarto. Lo oímos llegar muy asustado, exaltado, porque escuchó que algo muy pesado había caído en el techo.
Es propio de la localidad tener fuertes vientos, así que bromeando nos dijo: ¿no escucharon como que una vaca nos cayó del cielo? Sin entender el sentido de la broma, él explicó que había escuchado el aire correr y cómo algo pesado había caído en el techo de su habitación. Algo muy, muy pesado. Sin embargo, nosotros no habíamos escuchado ningún ruido. Entonces, buscando una explicación, pensamos que quizá había caído un tronco o algo similar. Lo raro es que cerca de las habitaciones no había ningún árbol. Además, era de noche y había muy poca iluminación. No pudimos ver nada. Por la mañana revisamos y no había ni troncos ni animales, ni ningún objeto que sugiriera el ruido que mi compañero describió. Nos dio miedo, sí, pero lo olvidamos pronto, porque esto sucedió un viernes y usualmente salíamos los fines de semana y regresábamos hasta el domingo. Cuando volvimos ese domingo por la tarde, nos encontrábamos completamente solos, así que preparamos unas palomitas y nos sentamos a contar historias de terror en el cuarto del compañero que escuchó aquel ruido. Es algo que nos gusta hacer para pasar el tiempo, pero esa noche todo sería diferente. Y es que alrededor de las 10, escuchamos nuevamente que algo cayó sobre el techo, algo pesado. En ese momento todos nos congelamos, como esperando una reacción, o bien que alguien se decidiera a salir para ver qué era. Al instante, se escuchó como algo muy grande se estaba arrastrando de un lado a otro sobre el techo de todo el pabellón. Es muy difícil de describir el ruido que hacía. Era como si se moviera como una serpiente. De un instante a otro, el ruido cesó, seguido de una especie de impulso, como si hubiera saltado. Y después escuchamos como si eso estuviera corriendo en el jardín a una gran velocidad. La cosa no se detuvo ahí, pues, ya con todos en completo silencio y atentos a los movimientos en el exterior, notamos que esto se trasladaba rápidamente a los techos de otros pabellones y de nuevo a los jardines. Pasaba por el oratorio y luego volvía sobre nuestro techo. Y cuando digo rápidamente, me refiero a que era casi instantáneo, como si pudiera saltar o volar. A estas alturas ya no distinguíamos si se arrastraba o corría, pero esto duró alrededor de 30 minutos. Durante ellos todos estábamos paralizados del miedo. Ni siquiera intentamos salir hasta la mañana siguiente. Hasta evitábamos voltear hacia las ventanas que no tenían cortinas. Creo que nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Algo se había presentado esa noche, como diciéndonos: aquí estoy. Después de esta noche en vela, durante el desayuno, todos nos encontrábamos mudos. Nadie quería comentar al respecto. Fue entonces, mientras recogíamos la mesa, cuando mi compañero y yo nos quedamos a solas con doña Lupita. Doña Lupita, ¿por qué nos preguntó si nos habían asustado? Por nada, es que luego los seminaristas me cuentan que sueñan feo, nos dijo, de una manera poco convincente y evasiva. Mi compañero y yo, insatisfechos con esa respuesta, empezamos a contarle todo lo que había pasado por la noche. Durante toda la narración, doña Lupita solo nos observaba sin decir nada. Era muy frustrante, porque pensábamos que ella sabía algo y no quería hablar. Así que nos miramos, y decidí preguntarle directamente si había brujas en el pueblo. No te puedo echar mentiras, porque la religión nos lo prohíbe. La verdad es que sí hay, respondió. Nos contó que hace unos años, en la casa de madera, vivió una monja que trabajaba con los seminaristas y a ella la asustaban de la misma manera que a nosotros. El problema había sido que ella logró prohibir que se tomaran bebidas alcohólicas en las celebraciones sacramentales, y había personas muy enojadas con esas medidas, en especial los dueños de la cantina del lugar. No solo la asustaban, ella sentía que tenía un olor fétido impregnado y que por eso las personas no le hablaban. Pero doña Lupita decía que no notaba ningún olor. En repetidas ocasiones la monja le pedía que le oliera los pies
porque sentía que apestaba, pero era algo que solo ella podía percibir. Al final tuvo que marcharse del pueblo porque se enfermó, pero recuperó extrañamente su salud en cuanto se fue de esa localidad. Terminamos más asustados con esta anécdota y decidimos no contarle al resto de nuestros compañeros para que no estuvieran más temerosos de lo que ya estaban. Al finalizar el día de trabajo, hablamos con nuestra jefa de proyecto, que también se quedaba en el seminario y que además había llegado una semana antes. Queríamos saber si a ella le había ocurrido algo similar. Cabe resaltar que ella era una persona escéptica. Sin embargo, no menospreció nuestra historia y agregó que la semana que ella estuvo sola ahí, una noche, escuchó algo correr en el jardín frente a su cuarto, pero ella pensó que había sido el perro que se había salido de su reja, teoría que descartó por la mañana siguiente, cuando se dio cuenta de que el animal seguía en su sitio habitual. Apegada a su escepticismo, no le dio más vueltas al asunto y lo ignoró. Pero para nosotros, a partir de ese día, la percepción de todos sobre aquel apacible lugar había cambiado, y junto con esa experiencia comenzaron a pasar sucesos inexplicables a lo largo de las siguientes semanas. En ocasiones, sin importar la hora del día, las puertas de las habitaciones deshabitadas se abrían solas. Durante la noche, esto mismo ocurría, pero con las llaves de las regaderas o las puertas de los armarios. Incluso en una ocasión, la puerta del cuarto de nuestro compañero se abrió por completo mientras él dormía. Suceso difícil de explicar, pues esa puerta estaba colgada y costaba trabajo abrirla y cerrarla. En mi caso, mi habitación estaba a un lado de una bodega y por la noche se escuchaban ruidos que eran difíciles de explicar, como charolas que se caían o muebles que se movían. Decidí poner papel en las ventanas, y es que me aterraba el negro absoluto de la noche y tenía que dormir con las luces encendidas. Definitivamente, había algo ahí que quería que notáramos su presencia. Poco a poco, conforme el proyecto iba llegando a su fin y los seminaristas volvieron, la actividad disminuyó y una semana antes de concluir, tras el desayuno, doña Lupita le preguntó a mi compañero si ya no lo habían asustado. Él le dijo que no, y ella, en un tono burlón y entre risas, le dijo: «Es que la bruja soy yo». Y luego soltó una ligera carcajada. Él se quedó frío y no nos contó sobre esto hasta que estuvimos de vuelta en la ciudad. Comunidad, esperamos que hayan disfrutado de esta historia corta pero muy interesante. Y bueno, tenemos noticias para ustedes. Oficialmente ya estamos también en Spotify, y aunque no todos los proyectos que vienen se van a poder adaptar, sí vamos a estar subiendo algunos de los relatos clásicos del canal, recopilaciones largas, videos que han sido restringidos aquí en YouTube para mayores de edad, y también vamos a volver a grabar algunos de nuestros primeros videos que todavía grabábamos con un celular, así que vamos a estar rehaciéndolos por allá. Síganos, les dejamos el link en la descripción, también lo vamos a poner en un comentario, y bueno, si nos buscan directamente en Spotify van a encontrar esta imagen de la monja de la primera comunión que nos hizo el gran Héctor Bonilla. Como les decimos, hay cosas que vienen para acá, para YouTube, que sabemos que les van a encantar y que no se van a poder adaptar a Spotify, pero vamos a intentar que siempre tengan algo que escuchar también por allá. Gracias por todo el apoyo. Cuando digo que esta es la mejor comunidad en YouTube, no hablo del canal, debe haber mucha gente que lo hace mejor que nosotros, pero lo que sí tenemos que es insuperable, se los prometo, son ustedes. Ustedes son la parte más importante de este proyecto. Una vez más, una y mil veces más, muchísimas gracias. Esto fue Relatos de la Noche.